Éfeso estaba el culto o el templo de la diosa Diana o Artemisa, a la cual le adjudicaban varias cosas. Le consideraban como la diosa de la casa, la diosa de la naturaleza, la diosa de la luna. Y cada año se hacía un festín que cualquiera de las fiestas de nuestro país se queda corta para describir las cuestiones complejas y pecaminosas que se vivían allí. Pero en sí era una ciudad muy entregada al ocultismo. Ahora bien, la historia que vamos a mirar hoy creo que queda como muy resumida en el Salmo 76, versículo 10, que por cierto lo pusimos ahí en las diapositivas. Cuando el salmista hace esta afirmación que puede sonar un poco extraña, pero dice el salmista: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Yo no sé si a ustedes les da la misma impresión mía, pero yo por mucho tiempo estuve preguntándome cómo es posible que el salmista diga: la ira del hombre te alabará, si el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Aparente contradicción? Aparente, porque no hay contradicción de fondo. Santiago está hablando de que cuando nosotros estamos dominados por la ira no podemos actuar de la manera justa que Dios quiere. Pero el salmista está hablando es de que cuando el hombre expresa su ira de una forma violenta, el Señor se va a encargar de reprimirla y de encargarse de que al final todo eso obre para la gloria de Él. Eso es lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Tomará la ira de toda una humanidad que se va a enfrentar y va a rechazarlo a Él para reprimirla, y al final todo va a redundar para la gloria de Él. Un ejemplo de lo que dice el Salmo 76 es lo que va a ser el pasaje que tenemos hoy. Cuando dice: ciertamente la ira del hombre te exaltará, y la idea, hermanos, es que la ira de los enemigos de Dios da ocasión para que el furor del Señor se muestre y así el Señor sea exaltado. Y una verdad pedagógica que hemos venido mirando continuamente a lo largo que hemos estudiado el libro de los Hechos es que la iglesia crece bajo persecución. ¿Se han dado cuenta de eso? La iglesia crece bajo persecución. Puede ser bajo persecución de parte del gobierno formal, de parte de los judíos de la época, de parte de algunos enemigos del evangelio, es decir, muchas formas de persecución. Pero en medio de todas esas formas de persecución, la iglesia crece y se va fortaleciendo. Es sorprendente. No es la excepción aquí en Éfeso, porque experimentó un alboroto que, déjenme decirle, un alboroto que fue ocasionado por algo que es nada más y nada menos que el amor al dinero. Y ya miraremos por qué. Y ese amor al dinero desembocó en generar una ira, un furor en las masas, que al final fue sofocado por alguien que pudiera considerarse como el alcalde, como el secretario, como la persona encargada por Roma para esa ciudad allí en Éfeso. Por fortuna para nosotros, hermanos, aún la más grande de todas las iras del hombre está bajo el control de Dios. Y por esa razón, nosotros con toda seguridad podemos seguir adelante, porque el alboroto de los malos hombres no frena el avance de la obra de Dios. La iglesia sigue adelante a pesar de. Entonces vamos a considerar este pasaje y lo vamos a leer en 3 secciones, que va a ser cada uno de los 3 puntos que hoy vamos a mirar. Desde el 21 hasta el 41 es todo el segmento, pero lo vamos a fraccionar en 3 partes donde nos va a mostrar cuáles son las causas del alboroto. Luego miraremos algunos efectos de ese alboroto y por último estaremos mirando cómo se apaciguó el alboroto que hubo en Éfeso. Quiero invitarles a que sean ustedes los que lean desde el versículo 21 hasta el versículo 27, así como leyeron hace un momento, bien leído y en voz bien fuerte, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3.
Muy bien. Lo primero que quiero que consideremos, hermanos, con relación al alboroto allí en Éfeso, es que el alboroto en Éfeso se dio por amor al dinero. Pero antes de que podamos mirar o sustentar, argumentar por qué se dice que se da por amor al dinero, quiero que consideremos los versículos 21 y 22, porque hay una idea contraria al amor al dinero allí y es la generosidad. Porque, mis queridos, si hay algo que se opone al amor al dinero, es la generosidad. Fíjense ustedes que el versículo 21 describe 4 lugares diferentes a los cuales Pablo quiere ir. Habla del lugar donde él está, que es Éfeso. Pero él dice que él quiere ir a Jerusalén. Pero para llegar a Jerusalén, él primero va a pasar para Macedonia y Acaya. Y dice que después de Jerusalén va a ir o quiere ir a Roma. Entonces hay 4 lugares geográficos diferentes. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Pablo, estando en Éfeso, para ir a Jerusalén, diga que va a ir a Macedonia y Acaya porque estaban en dirección opuesta. Para los que conocemos el valle de Aburrá, es como nosotros estando aquí en el centro y decir, voy a ir a Bello, pero primero voy a pasar por La Estrella y por Caldas. ¿Suena coherente? No, a menos que haya un propósito, a menos que haya una razón de peso por la cual yo me voy a hacer un viaje más largo para ahí sí llegar al destino que me propongo. Y sí la había, y sí la tenía Pablo. ¿Cuál era la razón de peso? Pablo describe en Romanos lo que sucedió aquí en Hechos. Y esta es la razón de peso, miren. Lo que ocurre es que los creyentes en Jerusalén estaban pasando por fuertes necesidades económicas. ¿Qué hace Pablo entonces? Como ya él había evangelizado Macedonia y Acaya, él llega a una conclusión. Es justo que aquellos que participaron de los bienes espirituales ahora hagan partícipes de los bienes materiales a los que tienen una necesidad. ¿Qué es lo que está buscando Pablo con todo eso? La unidad de la iglesia. Es decir, él está manejando a la iglesia como una familia dentro de la cual no deben haber necesitados. Y miren lo que dice Romanos capítulo 15, desde los versos 25 hasta el 28, citando lo mismo de Hechos. Dice Pablo en Romanos, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, si se fijan que son las mismas 2 regiones que se nombran en Hechos 19, 21, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ¿qué? Una ofrenda, ¿para quién? Para los pobres que están ¿dónde? Que hay entre los santos que están en, pues les pareció bueno. ¿A quién? A los creyentes de Macedonia y Acaya, y son deudores a ellos. ¿A quién ellos? A los de Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Porque España estaba mucho más hacia adentro, o todavía está, mucho más hacia adentro que Roma, que era el destino final que tenía Pablo. Ahora, mis queridos, ¿por qué es importante no pasar por alto estos 2 versículos, el 21 y el 22? Porque es una parte donde se nos muestra cómo la generosidad es una de las maneras de causar un doble efecto. Por un lado, desprenderme de lo que yo tengo para por amor suplir las necesidades de un hermano de la iglesia y así vivir en unidad. Pero también por otro lado, librarme a mí del amor al dinero. Es decir, una de las cosas por las cuales la Biblia insiste tanto en la ofrenda es porque la ofrenda es una, no la única, pero la ofrenda es una de las acciones que nosotros podemos dar para ser librados del engaño de amar al dinero. Por eso la necesidad de que la iglesia del Señor siempre sea una iglesia generosa.
Siempre es una iglesia comprometida con la obra del Señor en la expansión del Evangelio por medio o usando las ofrendas. Pero ya miramos que la ofrenda contrasta con el amor al dinero, o dicho en las palabras de aquí, el amor al dinero es contrario a la generosidad. Pero cuando nosotros miramos la vida de Demetrio, notamos también, hermanos, que el amor al dinero se hace evidente. O sea, ¿cuál era la motivación de Demetrio? ¿Qué era lo que había de fondo en el corazón de él? Para él incitar a las multitudes contra Pablo. Miren ustedes que el versículo 24 habla en la parte final de que él daba no poca ganancia a los artífices, ¿verdad? Miren el versículo 25 y la parte final dice, obtenemos nuestra riqueza. Y miren la parte inicial del verso 27, cuando habla de nuestro negocio. ¿Cuál era la motivación que estaba detrás de Demetrio cuando siendo él, que lo dice el versículo 24, alguien que hacía de plata templecillos de Diana, llega y dice, vea, se nos está dañando el negocio? ¿Cuál era la motivación que había detrás de este Demetrio? El dinero. Y me llama la atención que, fíjense que es este mismo Demetrio el que reconoce que Pablo había logrado eso, según el verso 26, por medio de una cosa. Yo quiero que ustedes la descubran. El mismo Demetrio está hablando, un enemigo del Evangelio, pero Demetrio, que es enemigo del Evangelio, reconoce que Pablo está logrando esos resultados usando una sola cosa. ¿Cuál cosa? Persuasión. Si se dan cuenta que el versículo 26 dice, veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Ahora bien, ¿qué es la palabra persuasión? La palabra persuasión es de donde se deriva nuestra palabra fe. Y la palabra persuasión significa convicción, significa convencimiento. Es decir, que el mismo Demetrio que está presentando argumentos contra Pablo, dice que el único crimen de Pablo es que ha presentado pruebas convincentes en la predicación. Y recordemos, ¿cuál era el centro de la predicación de Pablo? Cristo es el Señor. Jesús es el Mesías. Pero me llama la atención esto, que Demetrio puede observar que muchos están creyendo en el Señor Jesucristo. Y a causa de esto, los hombres están más pendientes del hogar. Las mujeres se esfuerzan más en su hogar. Comienza a haber armonía, comienza a haber hermandad. Y se da cuenta y él puede probar, como más adelante vamos a mirar, que los creyentes están haciendo solamente cosas buenas. Pero aunque él está viendo que ese es el camino a la salvación, a él lo que le interesa es el dinero. Hermanos, ¿hasta qué punto el amor al dinero enceguece a una persona que desestima dónde pasará su eternidad con tal de tener los bolsillos llenos de plata? Y yo quiero que meditemos en eso. Porque lo que él está haciendo aquí es un rechazo al Evangelio por una sola razón, no porque el Evangelio sea mentira, sino por una sola razón él está rechazando el Evangelio. Y es porque el Evangelio le está dañando su negocio. ¿Y por qué el Evangelio le está dañando su negocio? Porque todos aquellos que iban creyendo en Jesucristo decían, ¿verdad? Diana no es una diosa. Por lo cual dejaban de comprar los templecillos de Diana. Por lo cual dejaban de comprar todas las cositas que se hacían para invocar a Diana. Por lo cual dejaban de participar de las actividades que se hacían o de las festividades en honor a Diana. Y eso era un golpe durísimo a la economía. Tal cual como sucede o como sucedió, y lo registra la historia, en el avivamiento de Gales, que dice que en 5 meses 100,000 personas se convirtieron,
Y en esos 5 meses muchas tabernas se fueron a la bancarrota. No había consumidores. Y esto es lo que está enfrentando Demetrio acá. Pero mis queridos, me llama la atención algo. Que ya Pablo tenía más de 2 años predicando en Éfeso. Y es significativo que Demetrio no pudo inventar ninguna acusación contra los creyentes. No pudo inventar ni una sola. ¿Y a qué los quiero llevar yo con esto, hermanos? Observen ustedes que los creyentes de Éfeso no presionaron a las autoridades de la ciudad. Los creyentes de Éfeso no hicieron manifestaciones frente a las tiendas de los plateros. Los creyentes de Éfeso no dieron declaraciones contra la adoración a Diana. Los creyentes de Éfeso no intentaron ser populares. Los creyentes de Éfeso solamente creyeron el mensaje y predicaron ese mismo mensaje, vivieron ese mismo mensaje. Y por creer y vivir el mensaje del Evangelio, creó una revolución que estaba golpeando las finanzas de Éfeso, que permítame recordárselo, lo dije hace 15 días, era el Banco de Asia. Era, por así decirlo, el Nueva York de ese momento. Ahí era donde circulaba la mayor cantidad, era de allí donde surgían los bancos para hacer préstamos. Pero hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Saben que esto de mirar cómo el amor al dinero se opone a la salvación me lleva a considerar que tenemos que meditar en una verdad que surge de allí? Y es que la persona que ama el dinero prefiere el infierno a que su dinero disminuya. La persona que ama el dinero prefiere irse terrenalmente rico a su tumba que terrenalmente pobre para el cielo. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a 2 señores, no dijo que la competencia era Él y el diablo. Dijo que era Dios y las riquezas. Porque el amor al dinero, hermanos, es la raíz de todos los males. Tanto que hace que algunos rechacen algo tan valioso como la salvación, con tal de retener las baratijas de este mundo. Y debemos pensar en eso. Porque esta vida durará a lo mucho 80, 90 años si nos va bien. Pero la eternidad, por definición, no tiene fin. ¿Cómo viviremos en la eternidad? Quiero que reflexionen sobre eso. Entonces dijimos que el alboroto en Éfeso se dio por amor al dinero, ¿verdad? Por amor al dinero. Ahora, vamos a pasar a un segundo segmento porque las declaraciones de este platero llamado Demetrio, él era, hermanos, por así decirlo, ¿cómo se le llama al grupo de personas que se dedican a la misma actividad comercial? Se me escapó en ese momento. ¿Cómo? Gremio, eso. Gracias, hermano. Él era el presidente del gremio de plateros. Él era el presidente de ese gremio. Por eso los convoca y por eso tiene tanto poder sobre él. Es más, algunos arqueólogos encontraron hace poco una placa, una insignia que decía Demetrio, datada del año 57 después de Cristo, el tiempo en el que sucedieron estas cosas. Y ponía a Demetrio como el guardián del templo. Es decir, que el hombre, todo lo que compraban ganaba por partida doble. Ganaba porque él manejaba la plata, el metal, y ganaba porque él era el que administraba el templo. Entenderán la preocupación de este hombre, ¿no? Y tenía gran influencia en todos los artesanos, en todos los artífices de allí, y se da un resultado. Y es una ira descontrolada, y es lo segundo que quiero que consideremos, hermanos.
que el alboroto en Éfeso estuvo lleno de ira descontrolada. Versos 28 hasta el 34. Ayúdenmelos a leer ustedes, por favor. Verso 28 hasta el verso 34, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hasta ahí, gracias. Se habla de que fueron al teatro, ¿cierto? Teatro cuyas ruinas aún existen. Un teatro al aire libre que tenía la capacidad para 25,000 personas. Imagínense ustedes 25,000 personas gritando por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Pero imagínense que de esas 25,000 personas, 24,999 no saben por qué están gritando. No tenían ni idea por qué gritaban. Solo Demetrio. Hay 2 acciones que se dan aquí cuando decimos que el alboroto en Éfeso estuvo lleno de ira descontrolada. Hay 2 acciones que se dan y yo quiero que las notemos. Yo les voy a leer versos 28, 32 y 34. Miren, verso 28. Cuando oyeran estas cosas se llenaron de ira y gritaron. Verso 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Muy bien. Ahora, verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz, ¿qué hicieron? Gritaron. Hermanos, ¿cuál es el primer resultado de la ira descontrolada? Es decir, la ira descontrolada condujo a la gritería. ¿Se dan cuenta que normalmente cuando una persona grita es porque ha llegado al momento donde la ira? ¿Cierto? ¿Recuerdan épocas antiguas cuando las mamás nos hablaban o los papás nos hablaban? Venga para acá. Y uno no venía. Venga para acá. Y uno no venía. Y al final, que venga. ¿Cierto? Una de las características de la ira es precisamente que conduce a la gritería. Por algo, mis hermanos, bueno, hay, debido a lo que dijera el Señor de Elías, y yo me identifico con él, soy un hombre sujeto a pasiones, veo que la ira también es algo con lo cual yo debo luchar a diario. Y optando o tratando de combatir ese pecado. Ya saben que la ira no es pecaminosa, pero el descontrol sí, ¿no? Pero tratando de luchar con ese pecado he optado que entre más rabia me da, me propongo hablar más suave. Para como hacerle contrapeso y que no me vaya a dominar el pecado. Entonces, sucede a menudo. Ustedes saben que con los hijos ese es uno de los mejores campos, escuelas que uno tiene, ¿no? Para tratar estas áreas. Entonces, sucede a menudo y cuando ellos están acá, yo comienzo a hablarles pasito. Gaby, venga, yo le voy ya. Y tratar de luchar contra eso.
Porque sin duda alguna que la ira va a conducir a la gritería. La ira descontrolada va a conducir a la gritería. Y una palabra áspera, según Proverbios, ¿qué hace la palabra áspera? Hace subir el furor. Entonces imagínense, este encendido y el otro encendido. Ahora imagínense que no son dos en una casa, son 25,000 que caben en el teatro. Los que están gritando esto. Ellos están con una ira descontrolada que los conduce a la gritería, pero también la ira descontrolada los condujo a la ciudad a otra cosa. Miren el verso 29. La ciudad se llenó ¿de qué? Según el verso 29. ¿De qué se llenó la ciudad? ¿De qué? De confusión. Y miren el verso 32 nuevamente que dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿cómo? Es decir, esa ira descontrolada, ¿a qué los condujo? Aparte de la gritería, podemos decir también en la letra B que la ira descontrolada los condujo a la confusión. Confundidos. Y miren cómo termina de decir el verso 32. Y los más, o pueden, a nosotros nos suena rara esa expresión, ya casi no se utiliza, los más es lo mismo que decir la mayoría. Entonces leamos, reemplacemos los más por la expresión la mayoría. Dice el verso 32 entonces, y la mayoría no sabían por qué se habían reunido. Pero aunque no sabían por qué se habían reunido, sí estaban gritando. Hermanos, ¿cómo lo expresara yo? ¿Qué recuento histórico tan actualizado? En este país que nosotros que marchan porque sí, marchan porque no. A mí me llama la atención que cualquiera que sea la orientación política, cualquiera que sea, agarran a las masas, agarran a las multitudes. ¿Y usted por qué está marchando? Y no sabe. Es una realidad que vivimos. Solamente un grupito pequeño es el que sabe. Y cuando uno o unos poquiticos quieren hacer desmanes, los demás se van a hacer los mismos desmanes, pero no saben por qué. Mis queridos, aquí se les aplica. ¿Para dónde va Vicente? Ahí está. Para dónde va la gente. Pero Pablo no sufría de miedo y él estaba dispuesto a entregar su vida. Sin embargo, los discípulos le cogieron y le dijeron, Pablo, no salga, porque una multitud enfurecida, ¿quién la calma? Y si le llega de papayita a la persona que están buscando, porque recuerden que no encontraron a Pablo, y como no encontraron a Pablo, agarraron dos compañeros de Pablo, que eran ¿quién? No, Alejandro no, Gallo y Aristarco, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de Alejandro, que también lo cogieron, pero para otra cosita. Y agarran a Gallo y Aristarco y dense cuenta que los arrebataron, dice, que es la idea que se los llevaron de una manera violenta. Si eso hicieron con los dos compañeros, imagínense lo que harían donde hubieran encontrado a Pablo, el líder. Y miren que me llama la atención lo siguiente, verso 31. También algunas de las autoridades de Asia, y miren la aclaración que hace Lucas, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Esa palabra autoridades hace referencia a esta palabra es extraña, pero se usa en el español, a los asiarcas. Pasa del griego al español así, a los asiarcas. ¿Quiénes eran los asiarcas? Eran miembros de las familias más acaudaladas de la región, más acaudaladas de Asia, y estaban reunidos en un tipo de asociación que promovía la adoración al César y que promovía la adoración o la lealtad a Roma. Y en este caso, estos asiarcas puntualmente de Éfeso, me llama la atención que aunque promovían la adoración al César y promovían la adoración a Roma, ellos la promovían. Nos dice Lucas que varios de ellos eran amigos
de Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo testificaba vehementemente de Jesucristo sin necesidad de ofender las creencias de los demás. Y allí debemos tener mucho cuidado. Nosotros debemos estar inmensamente convencidos de la fe para no caer, hermanos, en la tentación y en la provocación de burlarnos de los que no han llegado a la fe verdadera. Cualquiera que sea la creencia que tenga una persona, óigame bien esto, Dios no aprueba que nos burlemos de ella. No lo aprueba el Señor. Y si lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Porque el mandato para nosotros no es burlarnos de los que no han conocido. El mandato para nosotros es testificarles para que lleguen a la luz. Y Pablo entendió bien esto, por eso miren que aquellos que promovían la adoración al César no tenían problema en ser amigos de él. ¿Tienen ustedes amigos que tienen creencias diferentes? Se puede y se debe. Y siempre tiene que manejarse dentro del marco del respeto. Esta semana estuve visitando en el Hospital Pablo Tobón Uribe a David. ¿Recuerdan el niño que oramos del trasplante? Por cierto, pequeño paréntesis, la semana pasada le dieron ya salida de la unidad de trasplante, por lo cual esta semana ya me pude encontrar con la mamá, no con él. Él está todavía aislado, pero la mamá al menos sí ya puede tener contacto, porque allá yo no podía tampoco tener contacto con la mamá. Pero veníamos orando por un joven, ayúdenme a orar por él. Se llama Samuel, acabó de cumplir 21 años, un jovencito, y está en un cuadro clínico muy, muy complejo, casi que al borde de que los médicos lo van a desahuciar. Estuve acompañándole, testificándole, y el Señor me dio el privilegio de hablar con el papá de él. Y me llamó la atención que en la charla el papá me manifestaba que él cree en los ángeles, me manifestaba que él cree en una cantidad de cosas. Y le escuché atentamente. Pero, hermanos, parte de por lo cual le cuento esto es por lo siguiente. Yo quedé con ellos de que me permitieran volver para continuar, uno, para orar por el enfermo, pero también para seguir la charla con él. Porque es poderle hacer entender a él esto, miren. Él en su idea tiene que ha tenido encuentros con ángeles y que habla con los ángeles. Y él en su idea tiene que él tiene el don de sanidad y el don de liberación. O sea, cuando él me dijo yo tengo el don de sanidad, pues ¿qué creen ustedes que fue lo primero que vino a mi mente? Pero imagínense donde yo le hubiera dicho a él, pues usted tiene el don de sanidad, sane a su hijo. ¿Se dan cuenta que cierro la puerta del evangelio? Entonces, ¿qué prefería hacer? Escucharle. Y cuando él me preguntó razón de mi fe, cuando él me dice, ¿qué opina usted? Ahí sí toda la charla estuvo caracterizada por la Biblia dice. La Biblia dice, la Biblia dice. Cuando terminamos la charla le dije, don Carlos, me gustaría volver a visitarlo. ¿Usted me recibiría otra visita? Me dijo, claro, pastor, venga todas las veces que quiera. Ahí quedó la puerta abierta y espero esta semana poder otra vez asistirles. Pero se trata de eso, mis hermanos. Tenemos que ser claros en lo que hemos creído para no intentar mezclar el cristianismo con algo, porque el cristianismo es puro. Pero sí debemos estar abiertos a tener amigos de todo tipo, porque ¿a quién le testificamos entonces? Y siempre, hermanos, recuerden, 1 de Pedro 3:15, debemos presentar defensa de lo que creemos con mansedumbre y reverencia, que ya miramos, con control y con respeto. Mucho respeto hacia los demás. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Entonces, dense cuenta que estas personas se dejaron guiar por Demetrio, y la ira que provocó Demetrio en ellos los descontroló a tal punto que gritaban cosas que no sabían. Los llevó hasta el punto la ira que les nubló la mente y no podían pensar bien. Y cuando Alejandro ahí sí se para a hablar, que era un judío,
No lo dejan ni siquiera hablar porque le identificaron, él es judío, Pablo es judío, tienen que ser del mismo, y comenzaron a gritar grandes dianas de los efesios. ¿Saben, hermanos? Debemos tener cuidado. La ira es normal. Por algo el Señor nos dice, airaos. Eso. Entonces, la ira es una emoción normal que todos experimentamos. Pero sí debemos tener cuidado de que la ira no llegue a dominarnos. Porque fíjense que el verso 28, si no estoy mal, dice, y la ciudad se llenó de ira. Entonces, la ira los controló. ¿Por qué razón insisto tanto en esa parte, mis queridos? Porque la ira descontrolada conduce a acciones perversas. O sea, nosotros hemos visto noticias continuamente que alguien agarró y le quemó la mano a un niño, le echó ácido a un niño. ¿Por qué? Porque le cogió un cargador, le cortó la mano, le cortó los dedos. ¿Por qué? Porque le rayó el carro. Y por supuesto que desaprobamos todas esas acciones. Pero les quiero decir, ¿ustedes creen que la persona, el adulto que hizo eso, estaba un día tranquilo, sentado y dijo, uy, me dan ganas de ir y cortarle las manos y dejar sin manos a aquel niño? ¿Ustedes creen que él pensó eso? No. ¿Qué ocurrió para que él tomara una decisión tan trágica de cometer un mal tan terrible como esos? Se llenó de ira. Y esa ira descontrolada lo hizo cometer locuras. ¿O ustedes creen que esa persona que hizo eso, al otro día estando ya calmado, dio palmas y quemó pólvoras porque había hecho eso? Yo creo que no. Yo creo que quizá esa persona se agarró la cabeza y dijo, ¿qué hice? Debemos luchar contra la ira. Y la manera de luchar contra la ira es limpiando el corazón. En la medida en que tengamos un corazón limpio, un corazón purificado, la ira será más manejable. Y llegaremos a tener una ira en la medida correcta, con la persona correcta y durante el tiempo correcto. Eso es lo que ocurrió con esta multitud de allá y la ira desenfrenada que miraron. Pero en tercer lugar, el alboroto en Éfeso fue apaciguado. Versos 35 al 39 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Hasta ahí la lectura. El escribano, les dije hace un momento, que era un alto funcionario estatal. Conocemos la palabra gramática, ¿cierto? De este término que está aquí, escribano, es donde sale nuestro término gramática. Era la persona encargada de redactar los decretos que aprobaba el Senado. Por eso era una persona de la clase alta y con mucho poder, y algunos llegan a decir que era como una especie de alcalde. Y este hombre es el que se encarga de apaciguar a la multitud. Pero si ustedes observan, el alboroto fue apaciguado apelando a la justicia. Es decir, ellos estaban bajo el imperio romano, que hablaba mucho de la justicia. Eran una ciudad-estado que pertenecía al imperio romano, por lo cual él les habla con términos jurídicos. Y fíjense que él les dice, hay procónsules. Si se quieren demandar, lo pueden hacer, pero que sea en una legítima asamblea. Entonces comienza a decirle todas esas cosas y los argumentos que él presenta a nivel jurídico, a nivel judicial, se los da cuando les dice en el verso 37, habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, que quiere decir robadores de templos, y también sin ser ¿qué? ¿Cuál es la otra? Blasfemadores.
Es decir, él está diciendo, miren, ellos ni son ladrones y ni siquiera están utilizando un lenguaje ofensivo. A mí me llama la atención que este escribano hizo una defensa del cristianismo sin quererlo y nos dejó como una joya para la historia de cómo era el carácter de la iglesia, de los hermanos de la iglesia en Éfeso al inicio de la predicación. Miren que él les dice dos cosas y no se las pueden debatir. Él les dice, ellos no han robado los templos de ustedes. Es decir, los cristianos no se han ido a hacer una protesta contra Diana, no han salido a poner pancartas, no han ido a exigirle al gobernador que cierre el templo de Diana porque es una diosa falsa. No han hecho eso. Y también les dice, es más, ellos ni siquiera hablan mal de Diana. Entonces, ¿qué elementos judiciales traen ustedes contra ellos? No hay. Mis hermanos, ¿no les llama a ustedes la atención que en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida? Pero la iglesia no respondió al mal con mal, sino que seguía respetando, amando y orando a los que los perseguían. Porque a Gayo y Aristarco los arrastraron hasta el teatro, pero no nos dice la Biblia que ellos tomaron represalias. Al contrario, siguieron sirviendo al Señor. Y el capítulo 20 lo describe. Mis queridos, cuando nos persigan, recordemos las palabras del Señor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los ultrajan. De esa manera, nosotros preparamos el camino para que el mensaje del Evangelio sea oído. Entonces, ese alboroto fue apaciguado apelando a la justicia. Pero el verso 40 y 41 también nos enseña que el alboroto fue apaciguado apelando a la advertencia, porque él les recuerda algo que bien sabían los efesios, pero que en ese momento, debido a la ira descontrolada, no podían pensar bien, no veían lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Verso 40 y 41. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Él dice que podían ser acusados de sedición, que es la idea de un alzamiento violento contra la autoridad. ¿Señor? Ajá, que es casi como la rebelión, exacto. Es el paso previo a la rebelión. La administración romana, dense cuenta que el verso 39 él dice en legítima asamblea. ¿Se dan cuenta que él emplea esa palabra allí, en legítima asamblea? ¿Por qué la utiliza? Porque la administración romana consideraba cualquier asamblea que se hiciera de manera irregular o desordenada, la consideraba como un delito grave. ¿Por qué razón? Porque dentro de esa asamblea desordenada podría fomentarse una insurrección contra Roma. ¿Qué hacía Roma entonces con una ciudad que permitiera que hubiera una revuelta de este tipo? Venía, los aplacaba a la fuerza y le quitaba todos los privilegios que tenía. Ellos funcionaban con características o con privilegios como si vivieran en Roma, aunque estaban en Éfeso. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el escriba? Si ustedes siguen con eso, llega a oídos de los romanos que se está haciendo un juicio y ellos nos van a decir cuáles son los elementos del juicio. ¿Y qué tenemos nosotros para decirles? Nada. Entonces, como no tenemos nada para ejecutar en justicia, los privilegios los van a quitar. Y automáticamente se apaciguaron y despidió a la asamblea. Dios usa el que quiere, ¿no? Dios usa el que quiere. Agarró un escriba y apelando a la razón,
apaciguó una multitud que no había querido por horas escuchar a nadie. Ahora, con relación al apaciguamiento, hermanos, de las multitudes, de las masas, dense cuenta que fueron buenas las razones que él presentó o no fueron buenas. Cierto que fueron razones contundentes. Saben que de ahí aprendemos algo, mi hermano, y es que tener buenas razones para conservar la calma ayuda para apaciguar. Él presentó unas buenas razones para apaciguar, presentó unas buenas razones para mantener la calma. Él les dijo, tranquilicémonos. Si hay algún delito, se soluciona. Y si no lo solucionamos nosotros, nos metemos en problemas. Tranquilicémonos entonces. Buenos principios para resolver conflictos. Mis queridos, según lo vimos al inicio, ¿cuál fue el origen del alboroto en Éfeso? El amor al dinero. Ese amor al dinero de una persona que produjo en toda una multitud un alboroto por una ira descontrolada que los llevó a hacer locuras. Y al final, solo por la gracia del Señor que utilizó nombre para controlarla, sino, miren el problema en que por un solo hombre que amaba el dinero, se hubiera metido una ciudad completa, una provincia completa. Saben que el capítulo 20, versículo 21 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Frenó ese alboroto el avance de la obra? ¿Fue un obstáculo ese alboroto para que creciera la obra del Señor? No. Este verso expresa que la obra de Dios continuó adelante y continuó fortalecida. Y allí, mis hermanos, aprendemos o tenemos la lección para el día de hoy, y es que el alboroto de malos hombres no frena el avance de la iglesia. Podemos estar confiados en el Señor. Y yo quiero que consideremos algo, hermanos. Este asunto de las manifestaciones ha calado dentro del pueblo cristiano. Y dense cuenta que ahorita las iglesias también se movilizan para manifestarse en la calle. ¿Se han dado cuenta de eso? Que van a aprobar en el Congreso el matrimonio igualitario, salgamos a marchar. Que van a aprobar en el Congreso la ley que apruebe el aborto, salgamos a marchar. Yo no he visto que eso tenga resultado bueno. Porque aunque la iglesia esté marchando en las calles, las leyes se siguen aprobando. Aprendamos de los efesios. Ellos no se pusieron a marchar contra Roma. Ellos predicaron a Cristo. Y eso fue suficiente para trastornar al imperio entero. Lo que ocurre, hermanos, es que no hemos dimensionado todavía el impacto de una vida piadosa. Porque así como una vida impía que amaba el dinero trastornó a una región entera, a una provincia completa, de la misma manera, una sola persona piadosa es capaz de impactar un barrio, una ciudad, un país entero. ¿O no es eso lo que ocurrió con Daniel? Mis queridos, las manifestaciones pueden desviarnos de nuestra única tarea. ¿Cuál es la única tarea de la iglesia? La única, predicar el evangelio. Y yo estoy seguro, hermano, que es más fácil salir a gritar con una pancarta en una calle, a coger en la Biblia a una persona y decirle, te quiero compartir del amor de Jesucristo. ¿Cómo me gustaría a mí que cuando salen a protestar fuera más bien con Biblias, Nuevos Testamentos, tratados, y diciendo, vea, el Señor le invita a que usted crea en su Hijo Jesucristo, en vez de estar gritando arengas, perdiendo el tiempo? Esa fuerza puede utilizarse mejor. Esa energía puede utilizarse mejor. Hermanos,
aunque no lo hemos considerado, eso es una manifestación que creemos de que nuestros gritos tienen más poder que el Evangelio. Salir a marchar y a manifestar es creer que Dios puede hacer más si yo reniego contra la autoridad a que si yo predico a Cristo. Y yo no sé ustedes, pero creo que la Biblia tiene razón cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es. ¿Para qué vamos a dejar el poder de Dios para agarrar pistolitas de agua y atacar tanques de guerra? Les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué ocurre con los abortos, los homicidios, las violaciones, los robos y los demás males cuando la gente cree en el Evangelio? ¿Qué ocurre con la que abortaba? O los que abortaban, porque los hombres promueven también. ¿Qué ocurre con los que abortaban? ¿Qué ocurre con el que se emborrachaba? ¿Qué ocurre con el que se drogaba? ¿Qué ocurre con el que violaba? ¿Qué ocurre con el que robaba? No nos distraigamos. Nuestra tarea es predicar a Jesucristo y a este crucificado. No nos distraigamos de nuestra tarea. Predique el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y también para cambio en las personas. Mis queridos, concéntrese en predicar a Cristo y no se distraiga con cosas que aparentemente tienen cierta utilidad. Y yo quiero, si hay alguien aquí que aún no ha creído en Jesucristo, quiero decirle esto. En la introducción hablamos de la oscuridad en la que estaba sumergida Éfeso. Violencia, robo, oscurantismo. Los habitantes de Éfeso eran personas violentas, perversas, llenas de pecado, pero encontraron el perdón cuando creyeron en Jesucristo. Y para usted ese perdón también está disponible si hoy pone la fe en Jesucristo como su Salvador. Hoy yo le quiero invitar a que usted crea en Cristo. Le quiero invitar a que usted reconozca que es pecador y, arrepentido de sus pecados, ponga su fe en Jesucristo. Él es el único que puede salvarlo, Él es el único que puede darle vida nueva, Él es el único que lo puede hacer nacer de nuevo, Él es el único que lo puede poner en paz con Dios. Que ese, mi querido amigo y amiga, es su verdadero problema, que está enemistado con Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por la maravillosa oportunidad de abrir tu palabra y ser instruidos por ella nuevamente. Gracias por mostrarnos que tu iglesia avanza, triunfante, a pesar de los obstáculos, a pesar del alboroto, a pesar de las manifestaciones. Y qué bueno que esas manifestaciones no se dieron a causa de los cristianos, sino que los cristianos conservaron una actitud sumisa a ti, no defendiéndose, sino confiando sus almas a ti, que eres el Creador. Señor, gracias por este libro de los Hechos, porque ciertamente nos está retando cada domingo y nos está motivando a ser más la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. En Cristo Jesús, amén y amén.